Hola, buscador de la verdad y seguidor del canal Virtus Veritas. La explosión en el reactor nuclear de Chernóbil 23 minutos después de la 1 de la mañana del 26 de abril de 1986 no pertenece al grupo de las peores tragedias del siglo XX, pero sí se puede afirmar con certeza que fue el fraude más escandaloso del siglo XX. El mundo entró en pánico, empeorado por la falta de información confiable bloqueada por la censura del gobierno de la Unión Soviética y la manipulación mediática. Los titulares de prensa en Occidente gritaban: hecatombe en Chernóbil, Hiroshima, Nagasaki, Chernóbil, miles de cuerpos están siendo sepultados en Chernóbil y mucho más. La atmósfera de miedo que comenzó a desarrollarse paralizó a la opinión pública entonces y todavía sigue en nuestros días. Aunque no lo vas a creer, la realidad ha sido y es muy diferente. La explosión no mató a miles de personas, ni tampoco contaminó a enormes áreas durante cientos de años. Más aún, las dosis de radiación a las que fueron expuestas las poblaciones de los 3 estados soviéticos cercanos casi no han tenido impacto sobre su salud, en conformidad con las conclusiones del informe del UNSCEAR, o el Comité Científico de las Naciones Unidas sobre los efectos de las radiaciones atómicas, presentadas en una obra maestra de 1220 páginas titulada Fuentes y efectos de la radiación ionizante, subtitulada Informe UNSCEAR 2000 para la Asamblea General de las Naciones Unidas, con anexos científicos, que se publicó en septiembre de 2000. El informe total representa el trabajo de 146 miembros del comité, de 21 delegaciones nacionales y de los 15 miembros del personal científico y consultores, por supuesto, de la organización durante 6 años. Bien, de acuerdo con los autores del informe de este comité, por supuesto, solo 134 miembros del personal de la planta de la central atómica y de los equipos de emergencia fueron expuestos a muy elevadas dosis de radiación ionizante y sufrieron, por supuesto, de la enfermedad aguda de radiación. Las 380,000 personas que estuvieron encargadas de la eliminación de las consecuencias del accidente resultaron expuestas a dosis de radiación ligeramente superior a los 100 milisievert. Científicamente se afirma que una sola dosis de 2000 milisievert impone un riesgo de muerte. Según el profesor Zbigniew Jaworowski del Laboratorio Central de Protección Radiológica y uno de los coautores del informe, que de hecho desde 1973 representaba a Polonia en el Comité de las Naciones Unidas, después del examen médico-científico de esa gente que participó en los trabajos posteriores al accidente, se obtuvo la conclusión de que actualmente estas personas son más saludables que la gente común y corriente que no fue expuesta a la radiación. El informe declara que 14 años después del accidente de Chernóbil no existe ninguna evidencia científica de un aumento de la incidencia de cáncer, aumento de la mortalidad y la ocurrencia de otras enfermedades atribuibles a la radioactividad. Es verdad que se ha observado un significado aumento de la incidencia de desórdenes psicosomáticas relativos a los sistemas respiratorio, digestivo y nervioso, pero
Estos desórdenes no han sido causados por la radiación, sino por el miedo. El comité afirma que los científicos jamás han publicado ese tipo de basura como la servida por los medios de comunicación sobre las consecuencias del accidente de Chernóbil. En marzo de 1996, la revista semanal The Economist había publicado un artículo bajo el significativo título Chernóbil, cáncer y paranoia galopante, indicando que el impacto de la radiación sobre la salud fue bien pequeño. Mucho peor son las consecuencias del miedo y la ignorancia. La gente no supo y aún no lo sabe cuál era el peligro real. Y este es el más grande de los problemas relacionados con la salud causado por el desastre de Chernóbil, escribe The Economist. Ahora, el doctor Herwig Parecki del Instituto de Protección Radiológica en Múnich afirma que después del desastre, el número de niños nacidos con serios defectos no aumentó, como tampoco aumentó después de las más altas dosis de radiación incurridas por gente a causa de las explosiones atómicas de Hiroshima y Nagasaki, cientos de veces más altas que las dosis de Chernóbil y absorbidas en una fracción de segundo. No se han observado desórdenes genéticos de ninguna clase en los descendientes de los sobrevivientes de los ataques nucleares en Japón. Otra cosa muy importante sería cuánta tierra había sido realmente degradada por la explosión de Chernóbil. Te sorprenderá saber, el área altamente contaminada en la vecindad de la central nuclear de Chernóbil mide apenas medio kilómetro cuadrado. Tal es la conclusión de los mapas incluidos en el informe del Comité de las Naciones Unidas. Por otro lado, la mayor parte del territorio que rodea a la planta no impone ningún riesgo para la salud humana. La ciudad de Pripyat y una gran parte de la zona cerrada de 30 kilómetros alrededor de la central son de hecho habitables. Las mediciones radiológicas llevadas a cabo por equipos internacionales muestran claramente que el nivel de radiación en esta región no es dañina para los humanos. La dosis promedio para la zona contaminada es de solo 8 milisievert por año y en las partes más contaminadas con material radioactivo de 30 a 80 milisievert. Ahora, 40% de esta dosis proviene del radón, un gas noble liberado por el radio contenido en la corteza terrestre y en los materiales de construcción. En la imagen tienes un ejemplo de las dosis de radiación ionizante en diferentes partes del mundo proporcionada por el mismo Comité de las Naciones Unidas. Ahora presta mucha atención y compara con la de Chernóbil y Pripyat. En 1986, unas 116.317 personas fueron evacuadas de las regiones supuestamente contaminadas situadas en los 3 países soviéticos cercanos. Después de 1986 se reubicaron unas 220.000 personas más y la reubicación continuó hasta 1992. En total se reubicaron unas 336.000 personas, hecho que provocó un gran miedo y sufrimiento a las personas involucradas. De hecho, había planes para reubicar a 850.000 personas que afortunadamente no se cumplieron por completo. Y ahora te preguntarás, ¿por qué existe entonces una zona despoblada de 30 kilómetros alrededor de la central? ¿Por qué se han reubicado a los habitantes de la ciudad de Pripyat? ¿Y por qué esta ciudad permanece clausurada hasta el día de hoy?
Bien, la decisión de evacuar Pripyat no se basó en la contaminación real de la ciudad. La lluvia radioactiva letal cubrió alrededor de solo 0,5 kilómetros en dos parches que se extendieron hasta 1,8 kilómetros desde el reactor y no llegaron a Pripyat. La decisión se tomó sobre la base de la sospecha de que el núcleo del reactor en llamas podría derretir el piso muy grueso de hormigón sobre el que estaba parado y caer a los sótanos que podrían haber estado llenos con una gran cantidad de agua. En este caso, una enorme explosión de vapor podría haber enviado grandes cantidades de radionúclidos a la atmósfera, poniendo así en peligro a los habitantes de Pripyat. Afortunadamente, como se supo más tarde, no había agua en los sótanos. Ahora, alguien en su sano juicio puede creer que entre todos los ingenieros y los científicos que trabajaron en la central, nadie sabía nada sobre el hecho de que en los sótanos de la central había o no había agua. Lo más importante de todo es que el impacto de la radiación sobre la salud de la gente fue bien pequeño. Mucho peor han sido y son las consecuencias del miedo y la ignorancia de la gente provocadas por las mass media, que como siempre está trabajando para los que pagan más y mejor, ¿no? La gente no supo y aún no lo sabe cuál era el peligro real. Mientras se estaba clausurando con solemnidad los últimos reactores nucleares de Chernóbil en el año 2000, la prensa, radio y las cadenas de televisión de todo el mundo estaban aún desparramando las visiones apocalípticas del desastre. Desde el principio, los medios estaban promocionando una visión trágica y exagerada del desastre. Entonces, ¿por qué se explota tan laboriosamente el mito de Chernóbil? La respuesta es muy simple. Número 1, el dinero. Número 2, el dinero. Y número 3, el dinero. Desde el mismo principio, el desastre de Chernóbil se convirtió en un mito lucrativo y en la principal arma usada por las organizaciones ecologísticas controladas y manipuladas de la misma manera que las mass medias. Y ahora, gracias al desastre de Chernóbil, entre comillas, el desarrollo del programa de energía nuclear ha sido demorado por varias décadas y ahora tenemos una fuerte crisis energética muy bien planificada en toda Europa, cuando de hecho la energía nuclear ejerce el menor de los impactos sobre el ambiente en contraste con las plantas que queman carbón. Por ejemplo, quemar 1 millón de toneladas de carbón sin dispositivos muy sofisticados de filtrado, se liberan en la atmósfera 20 toneladas de polvo, 25 toneladas de dióxido de azufre, 6 toneladas de óxidos de nitrógeno y 20.000 toneladas de dióxido de carbono. El efecto perjudicial de esas sustancias para la salud humana es fácil de imaginar. En comparación, una planta nuclear de 1000 megavatios genera solamente 30 toneladas anuales de residuos nucleares radioactivos. Si toda la energía eléctrica y de calor de Gran Bretaña fuese producida por centrales nucleares, todos los residuos radioactivos generados por esas plantas podrían almacenarse en un área igual a un campo de fútbol. Así que, una vez más, el problema de los residuos radioactivos no es más que otro mito muy bien gestionado por los controladores. El miedo a la radiación se enraiza principalmente en el miedo inducido hace tiempo y la ignorancia de la gente que asocia la radioactividad con algo misterioso y extremadamente peligroso. Un gran abrazo y mucha salud. Hasta pronto.